Que la gracia de Dios Padre esté con cada uno de ustedes, que cada uno podamos también estar siendo bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo y disfrutando de la compañía del Santo Espíritu de Dios. Gracias por darnos el privilegio de estar con ustedes en sus casas, en sus hogares, de poder llevar una palabra de Dios para ti. En esta oportunidad quiero que reflexionemos en el libro de Josué capítulo 1. Vamos a ir a nuestras Biblias, Josué capítulo 1, si usted lo tiene. Si no, escuche lo que dice la palabra del Señor, el versículo 5, hablándole el Señor a Josué, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta porción de Josué capítulo 1 por cada uno de nosotros es conocida, es muy practicada, muy leída y muy recitada constantemente porque se nos hace una porción muy interesante. Fíjese que el pueblo de Israel estaba enfrentando una situación caótica a nivel nacional. A nivel de pueblo de Dios se enfrentaban la muerte de su gran adalid Moisés. Cuando se enfrentan situaciones difíciles a nivel nacional, como la que nosotros estamos pasando ahorita, a veces nuestros corazones son abatidos, son atemorizados, hay incertidumbre y llega a nacer la desesperación. Pero en medio de toda situación podemos salir victoriosos. El Señor le habla a Josué, fíjense ahí en el versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Me encanta eso, que Dios le hable a Josué y lo comisiona a continuar con el pueblo. Le dice el Señor: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa, le dice, este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Señor le dice a Josué que Moisés ha muerto, pero le dice: no es tiempo de toda la vida estar ahí sentado, hay que hacer algo, y lo comisiona a continuar. ¿Qué le pide Dios a Josué que haga? Que saque a todo el pueblo hacia adelante y le anima ofreciéndole garantías para poder alcanzar el éxito. No estaba fácil la situación, porque sustituir a un siervo de la calaña de Moisés no era fácil para Josué. La crisis estaba a nivel nacional, pero ¿qué tiene que hacer un líder? ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios en medio de estas situaciones? ¿Tirarse a llorar como los demás u oír la voz de Dios? Por eso a mí se me venía a la mente reflexionar a esta hora sobre la garantía para alcanzar el éxito. Sobre ese punto quiero que reflexionemos. La garantía para alcanzar el éxito. Cuando Dios le habla a Josué, le da esas garantías para alcanzar el éxito. ¿Cuáles son las garantías que a nosotros nos dicen vamos a alcanzar el éxito, aún en medio de las crisis que podamos estar viviendo, aún en medio de las situaciones caóticas que podamos enfrentar? Y aquí están. Dos cositas quiero mencionar. Número 1, a pesar de las crisis, hay que continuar. Mis queridos hermanos, la iglesia no se detiene. Muchos ahí estaban diciendo: vaya, se acabó la iglesia, los evangélicos no se congregan, ¿qué van a hacer ahora? Pero mire, no nos estamos congregando en las casas, en los templos. No nos estamos congregando todos unidos, pero en las casas hay una iglesia de Dios que está constante, que está activa, y hemos crecido aún más porque hoy todos tenemos la oportunidad de congregarnos. Los que están trabajando, pues a las horas que ustedes llegan pueden ver su programa, pueden congregarse, pueden estar conectados aún con sus miembros. A pesar de las crisis, hay que continuar. Los momentos que enfrentamos a veces no son favorables. Fíjense que había luto allá en el pueblo de Israel en la época de Josué. Había tristeza, había dolor por la muerte de su gran líder Moisés. Muchos en esas situaciones hacen lo que algunos el enemigo les tienta a hacer: desanimarse. Muchos no solo se desanimaron, sino llegan a sentirse derrotados. Yo te digo, hermano, hermana, no es momento para deprimirnos, no es momento para derrotarnos, es momento para levantar la cara, para seguir adelante, para levantarnos en autoridad de parte del Señor, para hacer las manos de Dios, la boca de Dios, todo lo que Dios necesita de nosotros y demostrar que
que tanto hemos crecido nosotros en medio de una congregación. Para alcanzar el éxito, nosotros debemos de entender que a pesar de las crisis, hay que continuar. Debemos disponernos para continuar a hacer lo que hizo Josué. Yo les leía en el versículo 1 que dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Qué interesante que Dios aún en medio de las crisis puede hablar a nuestros corazones. Yo te pregunto a ti, ¿te está hablando Dios? ¿Has oído palabra de Dios? ¿Será que Dios nos habla a través de estos mensajes? ¿Será que Dios nos habla a través de una alabanza? ¿Será que Dios nos habla o estamos más pendientes de la situación y las noticias y el caos y se nos viene el cúmulo de cosas? No podemos dejar que las cosas nos absorban. Debemos de estar atentos nuestros oídos a la voz de Dios. Que Dios nos hable aún en medio de la crisis, pero para ello hay que disponernos a oír la voz de Dios. ¿Qué hizo Dios al hablarle a Josué? Lo confrontó con la realidad y le dice en el versículo 2, mira Josué, parafraseándolo, es verdad, hay una situación crítica, Moisés ha muerto. Porque mire, todos tenemos un principio y todos tenemos un fin, el único eterno es Dios. Le dice, cierto, mi siervo Moisés ha muerto. Es la realidad, toda la nación está en luto, toda la nación está dolida, toda la nación está en crisis. Pero Dios no está en crisis, pero Dios siempre tiene algo que hacer. Entonces le exhorta a enfrentar la situación y le dice en el versículo 2, ahora pues levántate Josué y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué nos está diciendo Dios? Es cierto, hay crisis, hay pandemia, hay coronavirus, hay restricciones para salir, hay situaciones que no nos dejan continuar la vida que le llamamos normalmente, pero para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Estos son momentos que Dios nos está exhortando a enfrentar la situación. No es momento para retroceder, querido hermano, querida hermana. No es momento para acomodarnos y decir, ay, qué galán, no voy a la iglesia. Ya muchos nos están diciendo, extraño ir a la iglesia. Cómo extraño servir, cómo extraño estar con los niños. Los niños a veces me ponen audio y dicen, pastora, ya queremos ir a la iglesia infantil. Pastora, yo quiero verla, yo quiero ver a mi maestro. Qué bonito que todos estamos extrañando ir. No es momento para acomodarnos, no es momento para retroceder, no es momento para desanimarnos, sino que es momento para continuar. Entonces, la garantía para alcanzar el éxito es entender que a pesar de la crisis, hay que continuar. No me voy a cansar de decirlo, pero en las pruebas y en las luchas, exactamente, la iglesia sigue caminando. ¿Estás caminando? ¿Te estás manteniendo activo tú? ¿Cómo está tu situación? Segundo, tenemos las garantías para el éxito. ¿Por qué vamos a alcanzar el éxito? Porque ya tenemos las garantías para el éxito. En el versículo 5, el Señor le aprueba, le reafirma a Josué y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa garantía de que tenemos el éxito, el Señor la da aquí. Y le dice a Josué, y te lo dice a ti y me lo dice a mí, nadie te podrá hacer frente. Que la traducción lenguaje actual de la Biblia dice, nadie te va a derrotar. Querido hermano, querida hermana, yo te digo a esta hora en el nombre del Señor, no vas a ser derrotado, no vas a ser vencido, no vas a ser contagiado si te mantienes haciendo lo que Dios te dice. Nadie te podrá derrotar jamás. ¿Por qué? Dice el Señor, porque yo te ayudaré. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nuestra confianza y fortaleza debe de ser el Señor. En Hebreos 13:6 dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros. Entonces, esa garantía del éxito es saber que nadie nos podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque el Señor, así como estuvo allá en el tiempo y diciéndole a Josué, nos lo está diciendo a nosotros a esta hora: nadie te podrá hacer frente. Y la segunda clave para tener el éxito, garantía para que nosotros vamos a tener el éxito, ahí lo hallamos en el mismo versículo 5 de Josué 1, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No está diciendo en este momentito nomás, no, todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, le dice el Señor a Josué, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mira esa segunda garantía: como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ya tienen el ejemplo de mis siervos, que yo nunca los he abandonado. ¿Cuántos ejemplos tenemos aquí en la Biblia? De hombres y mujeres de Dios, que aún en medio de la crisis Dios no los abandonó. El pueblo de Israel pasaron crisis. Moisés mismo enfrentó 10 plagas en Egipto antes de salir, y Dios no permitió que lo tocara a él ni a los suyos. Hubieron solo 4 plagas que tocaron a todo el pueblo, a Israel incluso. Pero el propósito de Dios era que esas plagas tocaran al pueblo para mostrarle al pueblo de Dios que el poder está en Dios y no en los hombres. Mire, Dios está con Moisés, Dios estuvo con Aarón, Dios estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con Sansón, Dios estuvo con Esther, Dios estuvo con Ruth, y a todos los sacó de la crisis. Y así como estuvo con ellos, dice el Señor, va a estar con nosotros en este momento. Esa es otra garantía que nosotros tenemos para tener el éxito en esta situación en que estamos viviendo. Tenemos el ejemplo de los siervos, que jamás Dios los ha abandonado, y si no los ha abandonado a ellos, no nos va a abandonar a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y lo será por siempre. Josué era testigo ocular y presencial de la protección que Dios le había dado a Moisés. La Biblia dice que Josué sabía cuando Moisés iba a orar. Josué sabía cuando Moisés tuvo que enfrentar incluso críticas, tuvo que enfrentar guerras, tuvo que enfrentar situaciones, tuvo que enfrentar personas que no creyeron en él, pero siempre Dios estuvo con él, lo guardó, lo defendió. Incluso en una ocasión le dijo: Moisés, quítate de allí, yo voy a acabarme a este pueblo, porque gente necia, soberbia, desobediente. Yo, si hubiera sido Moisés, quizás le digo: dale, Señor, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Moisés? Se puso en medio del pueblo y le dijo: no, Señor, si los vas a acabar a ellos, vas a empezar por mí. ¡Qué corazón de Moisés! Y vio Josué eso y lo experimentó y dijo: si Dios me está diciendo que como estuvo con Moisés va a estar conmigo, yo tengo garantizado el éxito. Y por último le dice: no te dejaré ni te desampararé. O sea, Dios no le está diciendo: puede ser que no te deje, o en algunos momentitos te voy a soltar un poquito. No, le está aseverando y le dice: no te dejaré ni te desampararé. Esta es nuestra seguridad. Dios nunca desampara a sus hijos. Y si nos vamos ahí a Deuteronomio capítulo 31, 6, dice la palabra del Señor, dándole ánimo Moisés al pueblo antes de morir, le dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, o sea, de las situaciones que vayan a enfrentar. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Allá en Deuteronomio 31:6 lo dijo Moisés. Aquí en Josué 1:5 Dios se lo está diciendo a Josué y te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. No nos dejará ni nos va a desamparar. Tenemos nuestro éxito asegurado sabiendo que Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y yo quiero reafirmar eso a esta hora contigo. Es más, quiero que vayas a tu Biblia y leamos no solo Deuteronomio 31:6, sino también vamos a leer el otro versículo, el versículo 8. 31:6, 8 dice: esforzaos y cobrad ánimo, le dice Moisés al pueblo en el momento que está diciendo que su sucesor va a ser Josué. No temáis ni tengáis miedo de ellos, o sea, de todos los pueblos enemigos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Versículo 8 le repite: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temáis ni te intimides. Pueblo de Dios, no tengamos temor. Pueblo de Dios, reconozcamos que tenemos asegurada la victoria
en el nombre del Señor, porque Él está con nosotros. Entonces, la garantía para tener el éxito en medio de las crisis nos lleva a saber que a pesar de las crisis y de las situaciones, hay que continuar haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Hay que continuar predicando la palabra de Dios. Por eso nos esforzamos a estar aquí. Por eso agradecemos incluso al equipo que nos apoya y nos ayuda para hacerte llegar esta palabra de Dios a tu vida. Por eso nos esforzamos y agradecemos a Dios por los medios para poder llegar a tu casa, a tu corazón, a tus amistades, a tu familia, a todo aquel que mire, quizás sean amigos los que estén viendo, para decirte que Dios no nos va a dejar solos. Tenemos garantizada el éxito. ¿Por qué? Porque nadie nos podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que nos derrote nada ni nadie. Como estuvo con Moisés, va a estar con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. ¿Lo crees? ¿Crees eso a esta hora? No permitas que el enemigo gane batalla contra ti, metiéndote en la cabeza que estás solo, que nadie te quiere. No estamos solos. Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Realmente nos anima, nos conforta. Señor, nos exhorta también a poder continuar hacia adelante, sabiendo, Señor, que las crisis, por duras que sean, que las pasemos, pero si tú estás con nosotros, Señor, vamos a salir victoriosos. Porque tú y yo, Señor, unidos en oración, yo en obediencia a tu palabra, vamos a lograr la victoria en medio de cualquier situación y vamos a resplandecer cuando lleguemos al otro lado. Después de toda esta situación, oro por cada hermano, por cada hermana, por cada niño, Señor, para que sea fortalecido, para que su fe no falle, para que no se desanime. Oramos también, Señor, por todas aquellas personas que se esfuerzan por mantener activo, Señor, el país, nuestros gobernantes, Señor. Oramos también, Señor amado, por los médicos, las enfermeras, el personal de salud, oh Dios de la gloria, el personal de seguridad, policía, todos los militares, Señor, para que tú también les des vigor, fortaleza y ánimo, y que podamos, Señor, aún en medio de la crisis, ahí hay hijos tuyos en cada uno de esos lugares, guárdalos en el hueco de tu mano y que ellos sean portadores de ánimo y bendición para los demás. Y oramos en el nombre de Jesús, para que detengas esta pandemia, Padre, y que no toque a tu pueblo, Señor, y no haga más daño en nuestro país, y lo creemos porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor siga fortaleciendo tu vida y recuerda, tiene garantizado el éxito estando con Dios.